Bien, bueno, buenos días a todos. Vamos a comenzar y para el día de hoy vamos a dar un repaso a al archivo de la semana pasada y platicábamos entonces de qué era lo que vamos a estudiar durante el curso y veíamos entonces que nuestro tema van a ser las finanzas dentro de un marco internacional. Y vaya, hoy vivimos en una economía mundial integrada y globalizada, ¿no? Veíamos entonces que los consumidores habitualmente compramos petróleo importado de Arabia Saudita, de Nigeria, televisores fabricados en Japón, automóviles de Alemania, ropa hecha en China, etcétera, ¿no? Entonces, actualmente tenemos eh, un comercio bastante globalizado, ¿sí? Y es por ello que nuestro interés van a ser las finanzas internacionales. ¿Cómo es que hacemos finanzas internacionales a lo mejor sin darnos cuenta o transacciones financieras de forma internacional que a veces no lo percibimos, ¿no? Desde comprarnos un chocolate que es producido en Estados Unidos o para una marca americana y entonces esos ingresos pues eventualmente se irán del país y aterrizarán en alguna otra latitud, ¿no? De igual forma, cuando nosotros producimos o pues si producimos fruta a lo mejor o producimos algún automóvil fabricado en México, que a pesar de que la marca no sea mexicana y lo vendemos este automóvil en Alemania o en alguna otra parte del mundo, llega eventualmente ese dinero a México, ¿no? Decíamos entonces que la producción de bienes y servicios, al igual que el consumo, se ha globalizado en gran medida y ello se debe a los incesantes esfuerzos de las compañías multinacionales por encontrar fuentes de insumos y por asentar sus instalaciones productivas en regiones donde los costos sean más bajos y utilidades más altas. Y platicábamos entonces de esas estrategias que tienen las compañías por localizarse o por establecerse físicamente en lugares donde la mano de obra sea mucho más barata. Y algunos ejemplos que veíamos eran cuando compramos algunas prendas del grupo Inditex, Zara, Pull&Bear, Bershka, etcétera. Generalmente sus etiquetas dicen fabricado en algún país de Asia, ¿no? Puede ser Malasia, Tailandia, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque han encontrado que la mano de obra o la fabricación de estos productos en esta región, pues puede ser mucho más económico que si la fabricaran en España, de donde es propiamente la marca, ¿no? Entonces, y vamos a ver esta fórmula en diferentes segmentos, ¿no? Segmentos y diferentes tipos de empresas, ¿no? Algunas empresas, por ejemplo, las de las de comunicaciones pues sí, comunicaciones y algunos call centers, algunos centros de servicios, se están instalando, bueno, en Guadalajara tenemos varios y es mucho más sencillo tener un centro de respuesta en México o en Guadalajara que tenerlo propiamente en Estados Unidos, ¿no? Lo platico, por ejemplo, para lo que sucede con las tarjetas American Express o lo que sucede con algunas compañías de televisión, de televisión por cable, que se instalan o tienen un centro de respuesta en México y dan atención a clientes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una estrategia de costos para bajar el costo del servicio del producto y poder ofrecer un precio competitivo al cliente, ¿no? Entonces, todos estamos buscando como esas estrategias para poder ofrecer un mejor costo, un mejor eh, precio. Y veíamos también que hay tres dimensiones básicas que distinguen a las finanzas internacionales. Uno es el riesgo político y cambiario, dos son las imperfecciones de los mercados y tres la expansión del conjunto de oportunidades. Esas tres dimensiones básicas se derivan en gran medida del hecho de que las naciones soberanas tienen derechos y facultades para emitir monedas, formular sus propias políticas económicas, gravar impuestos y normar los movimientos de personas, bienes y capital que pasan por sus fronteras. Y entonces, ¿alguien recuerda lo que era el riesgo político y cambiario? Empezamos creo que a explicarlo cuando se nos fue la conexión. ¿Se acuerdan lo que era el riesgo político y cambiario? ¿No? ¿Todavía estamos dormidos? No, profe, no estamos dormidos. No recordamos, profe. Ok, los riesgos políticos y cambiarios se refieren a cuando nosotros empezamos o cuando las empresas van y se establecen
en una posición, en un país, y nosotros sabemos cuáles son de entrada las reglas para podernos instalar, ¿no? Ya fuimos y preguntamos, nos dan un montón de requisitos y tienes que llenar todos estos formularios y tienes que cumplir con todas estas normas y tienes que cumplir con todos estos estándares, ¿no? Para poder entrar a México, a poder vender tu producto que es fabricado en China y que tiene una marca española, por decirlo. Entonces, a la mitad del plazo, yo digo, México, voy a ir, me voy a instalar, voy a poner mi tiendita y voy a vender playeras. Pero ¿qué sucede? Que y estoy cumpliendo yo todas mis normas, ¿no? Todas mis normas y reglas. Y si a la mera hora el nuevo gobierno o hay cambio de gobierno decide que de repente se cambian las reglas del juego, entonces ya no siguen siendo esas mismas normas, no siguen siendo esos mismos aranceles o esos mismos impuestos, y yo los subo al doble, ¿no? O México, el gobernante, el nuevo gobernante, los sube al doble. Entonces, para mi tiendita que me acabo de establecer en México, pues a lo mejor ya no va a ser rentable, ¿no? O ya no va a ser atractivo con estas nuevas reglas, ¿no? Entonces, todas las empresas que quieren instalarse en algún país, pues tienen que cumplir con ciertas políticas, ¿no? O tienen que cumplir con ciertos reglamentos. Si a la hora de estar ya jugando o ya estando en el país te cambian las reglas del juego, bueno, ese es un riesgo político y un riesgo cambiario que va a enfrentar la empresa, ¿sí? Dice acá en la diapositiva, supongan que usted es una empresa mexicana y americana y en México es un importante mercado para las exportaciones de su compañía y que el peso mexicano se deprecia enormemente frente al dólar. Eso significa que los precios pueden dejar a los productos de su compañía fuera del mercado mexicano, por lo que el precio en pesos que tendrían las importaciones estadounidenses aumentarán después de la caída de esta moneda. Este ejemplo ilustra que cuando las empresas y los individuos realizan transacciones en el exterior, pueden quedar expuestos a un posible riesgo cambiario, al que por lo general no encontrarían en las transacciones puramente nacionales. Ese es un ejemplo de riesgo cambiario, ¿sí? En el que nosotros decimos, bueno, yo soy una empresa americana y me quiero establecer en México. ¿Por qué? Porque las condiciones me favorecen. Puedo vender un poco más, puedo expandir mi producto y puedo expandir mi mercado y puedo posicionar mi producto en México, ¿no? Sin embargo, si el dólar empieza a subir mucho, como mi producto es americano, ¿sí? Digamos que está cotizado o su precio es en dólares, y yo estoy vendiendo, vamos a suponer que vendo miel, mientras que yo podía llegar a poner la miel en México en, vamos a decir, $10 el tarrito, que significan como 150 pesos, después de una depreciación del peso, donde ahora el dólar vale más, de esos mismos 10 dólares, pues se pueden convertir hasta en 500 pesos. Y entonces ahora sí ya no nadie me va a comprar mi miel en 500 pesos, mi mismo tarrito en 500 pesos. Entonces, es un riesgo al que las compañías que cruzan fronteras y se establecen en otros países están expuestos. O sea, estamos expuestos a que el tipo de cambio no nos favorezca y entonces nuestros productos se vean afectados y tengamos que elevar el precio para poder continuar en el país, ¿no? Y entonces eso es un riesgo, ¿no? El riesgo cambiario. Em, Abundando con el riesgo cambiario, actualmente los tipos de cambio de muchas monedas permanentemente fluctúan de forma imprevisible. Esa situación existe desde los principios de la década de los 70, cuando las economías abandonaron los tipos de cambio fijos. Y eso es como, vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Alguien recuerda, seguramente que eran muy pequeños, si es que ya habían nacido, que en México teníamos un tipo de cambio muy barato, o sea, y me refiero muy barato por el hecho, o bueno, costaba como 10 pesos, ¿no? El tipo de cambio. Pero el tipo de cambio era fijo, que significaba que no subía ni bajaba, ¿sí? Entonces el gobierno lo dejaba fijo y hacía, digamos, metía mano para siempre mantenerlo en el mismo precio, ¿sí? Eh,
No sé si ustedes recuerdan esa situación y qué es lo que sucede con ese tipo de situaciones donde el tipo de cambio es fijo. ¿Alguien recuerda esa situación de un tipo de cambio fijo? No, profe. ¿No? Actualmente nosotros tenemos, y la gran mayoría de las economías, tenemos un tipo de cambio volátil o variable. ¿A qué se debe que el tipo de cambio suba y baje? ¿A qué se debe que algunos días el tipo de cambio sea de 21 pesos y otros días sea de 22 y otros días llegue a estar hasta en 25 pesos el peso por dólar? ¿A qué se debe? ¿A la demanda, maestro? Exactamente, a la oferta y a la demanda, ¿no? Que también es un tema que seguramente revisamos cuando estábamos como por ahí de segundo semestre en macroeconomía, ¿no? Se debe a la demanda. Pero ¿qué es lo que sucede si nosotros frenamos la demanda y lo dejamos fijo siempre en un precio? ¿Qué es lo que sucede? ¿O qué podría suceder? Vamos puntualizándolo. ¿Qué es lo que estamos perdiendo de vista o perdiendo, pues sí, perdiendo de vista? No estamos tomando en cuenta cuando nosotros tenemos un tipo de cambio fijo. ¿No? Cuando nosotros tenemos un tipo de cambio fijo, bueno, ahora sabemos, y ya bien lo definimos, que la fluctuación se debe a la oferta y a la demanda. ¿Cuánto es lo que el mercado me está pidiendo que haya circulando de dólares? ¿O cuánta aceptación hay por el dólar? ¿O cuánto rechazo hay por el dólar? ¿No? Eso es oferta y demanda. ¿Cuántos quieren obtener dólares y cuántos prefieren no comprar dólares? ¿No? Si nosotros lo dejamos a fijo, a un tipo de cambio fijo, perderíamos el sentido de quiénes quieren o cuánto dinero se requiere de dólares, ¿no? Cuánto dinero se está demandando en el mercado. Y entonces nosotros no sabríamos si realmente la gente quiere o no quiere el dólar, ¿sí? O sea, la gente demanda o no demanda el dólar. Entonces estaríamos perdiendo de vista ello y pues por consiguiente estaríamos perdiendo de vista si el tipo de cambio sube o baja, ¿sí? Entonces es importante, o bueno, pues sí es importante que el tipo de cambio sea variable y que esté a oferta y a demanda. Si la gente no lo quiere, pues entonces el tipo de cambio va a bajar. Si la gente está desesperada por comprar este bien o esta moneda, pues entonces subirá, ¿no? La volatilidad de los tipos de cambio ha aumentado de forma exponencial a partir del 73. La incertidumbre de los tipos de cambio tiene repercusiones generalizadas en todas las funciones de la economía, como el consumo, la producción y la inversión. Entonces, el primer riesgo que acabamos como de platicar es el riesgo cambiario, que es que una empresa, cuando se establece en algún otro país, pues tenga problemas con el tipo de cambio. Una vez que ya empezó operaciones, tenga problemas de que la moneda en la nueva moneda en la que está operando, pues suba o baje y esto ya afecte sus precios. Por consiguiente, afectará sus flujos de efectivo de la compañía y puede llegar a ser que truene, ¿sí? O bien, pues que le vaya mucho mejor y entonces tenga más liquidez y entre más dinero a la compañía, ¿no? Entonces, ese es un riesgo que las compañías que hacen transacciones internacionales están expuestas. Estamos expuestos a que suba o baje el dólar. Bien. ¿Dudas con el riesgo cambiario? No, profe. No, ninguna. Ok. Ninguna. Por otro lado tenemos el riesgo político, que es con el que comenzamos la sesión, y el riesgo político es cuando nos cambian las reglas del juego, cuando de repente vamos a decir que Andrés Manuel nos cambia las tasas de impuestos y ahora nos quiere cobrar más impuestos por estar en México. Oye, espérame. Cuando llegué aquí a México, tú me prometiste, o por lo menos el gobierno me prometió, que me iba a dejar exento de pagar impuestos durante 10 años si yo venía aquí a vender mi producto. Y ahora me estás diciendo que me vas a cobrar o me vas a aumentar la tasa impositiva. Y esos son como las reglas del juego, ¿no? Si ahora me quieres cambiar las reglas del juego, eso es un riesgo político. ¿Por qué? Porque me estás cambiando la dinámica
de las reglas del juego, ¿no? Me estás cambiando la dinámica de los impuestos que había que pagar o de las reglas, la normatividad, etcétera, ¿no? Dice acá, otro riesgo que pudieran encontrar las empresas y los individuos en un marco internacional es el riesgo político, el cual va desde los cambios inesperados en las reglas fiscales hasta la expropiación contundente de los activos que son propiedad de extranjeros. Bien, ¿recuerdan algún país recientemente en el que de pronto las televisoras fueron tomadas por el gobierno y dijeron, ¿saben qué? A partir de ahora, todas las televisoras forman parte del gobierno o son parte del gobierno. Y ustedes extranjeros que vinieron y se instalaron y formaron y crearon y crecieron las empresas, ahora se quedan sin nada y es mías las empresas. ¿Recuerdan algo similar, reciente, vaya? ¿No? No, maestro. ¿No? ¿Recuerdan el caso de Venezuela, ¿no? O, pues sí, el caso de Venezuela me parece que es de los más recientes, ¿no? Que Venezuela, pues, llegó un momento en donde les dijo, ¿saben qué? La economía está tan mal y entonces empezaron a expropiar, ¿sí? ¿Sabemos lo que es expropiar? Festejamos mucho la expropiación petrolera, pero ¿sabemos lo que es expropiar? Es cuando el gobierno la adquiere de una forma abrupta, ¿no? O sea, simplemente la hace parte del Estado y da una retribución por ello, nada más. Exactamente. Vamos a suponer que tú pones una tiendita, es más chiquito, que tienes afuera de la escuela una mesita vendiendo café, ¿no? Y pues te va medianamente bien, ¿no? Entonces pasa el gobierno y dice, ey, ¿qué estás haciendo? "Oh, pues estoy vendiendo café, ya te había pedido permiso de vender café aquí afuera. Ah, sí, pues no. Pues ahora sí que como el meme, ¿no? Pues no, mi chula. Y entonces agarra tu mesita y dice, a partir de hoy te vas y yo aquí voy a vender café. Entonces, te quitó tu negocio y te dio una retribución, como dice su compañero, una retribución, pero es muy poca. O sea, te dice, te da 3 pesos por tu café y tu mesita y ahora es él quien va a vender el café, ¿no? A pesar de que tú hiciste la inversión de la mesita, de la cafetera, de los vasitos y del café, pues al gobierno no le importó y se quedó con tu negocio, con tu changarro. Esa es una expropiación cuando el gobierno, de forma abrupta, toma la empresa, ¿sí? Y a ti te da una retribución que, pues evidentemente, no va a compensar ni los flujos de efectivo que tú puedes tener, ni la inversión que hiciste. O sea, no te compra la empresa. O bueno, te la compra de una manera muy agresiva y dándote solamente lo que el gobierno piensa que es, digamos, entre comillas, justo, ¿no? Y te va a dar una retribución, no te da un pago, no te la compra, te da una retribución solamente por eso. Pues ese es el riesgo político. Y el riesgo político se deriva del hecho de que un país soberano puede cambiar las reglas del juego y las partes afectadas podrán no tener recurso efectivo para el caso. ¿Sí? Entonces, cuando, cuando nosotros nos cambian las reglas del juego, ¿sí? Eso es un riesgo político, ¿sí? Entonces, la primera parte o lo primero que se enfrenta a una empresa cuando quiere empezar a hacer finanzas internacionales es al riesgo político y cambiario, que es que el tipo de cambio suba, baje, le favorezca o le desfavorezca y que le cambien las reglas del juego cuando cruza fronteras, ¿no? Cuando una vez que ya está instalado en el país, pues el gobierno le diga, ¿sabes qué? A partir de hoy las reglas cambian, ¿no? Entonces, pues todo esto ya es un riesgo al que se va a enfrentar una empresa, ¿no? Y es un riesgo que sabe que puede suceder, que obviamente esperaría que no sucediera y que de alguna manera se va a cubrir con algunas estrategias, ¿no? Entonces, lo primero, si tú quisieras a lo mejor poner una empresa en Jamaica, pues lo primero que tienes que saber son las reglas del juego, ¿no? O sea, los términos y condiciones, las políticas con que tengo que cumplir. Y pues dices, creo que es un buen mercado económicamente hablando para ir a instalarme allá. Vas, te instalas y una vez que llegas, el gobierno te cambia las reglas del juego, pero tú ya sabías que puede pasar eso. ¿Por qué? Porque pues es su país y son sus reglas, ¿no? Es como vas a entrar a la casa de alguien y sabes, pues tu casa, tus reglas, ¿no? Si te cambian las reglas del juego, ese es un riesgo político. Y si cambian el tipo de cambio,
pues esos serán los riesgos cambiarios. ¿Dudas sobre el primer riesgo, políticos y cambiarios? Ninguna, profe. No, profe. ¿No bien? Bien. El segundo riesgo que tenemos o que enfrentan las compañías que tratan de cruzar frontera y establecerse son las imperfecciones de los mercados. Y dice que las imperfecciones de los mercados financieros del mundo suelen restringir la medida en la que los inversionistas pueden diversificar sus carteras. Y aquí tenemos un ejemplo. Nestlé emitía dos clases de acciones comunes, unas al portador y nominativas. Los extranjeros solo podían tener acciones al portador, las cuales se negociaban al doble, mientras que las nominativas para los ciudadanos suizos costaban la mitad. Ese tipo de disparidad de precio es un fenómeno que se atribuye a las imperfecciones del mercado. Entonces, un ejemplo a lo mejor más sencillo de entender. O bueno, vamos a desmenuzar este ejemplo. ¿Qué es lo que sucede? Que Nestlé decía, híjole, voy a emitir acciones. ¿Sí? La emisión de acción, pues es vender un pedacito de mi empresa, ¿sí?, a alguien más para poder tener, digamos, accionistas y aportadores y nuevo capital a la empresa y con ese, pues, crecer la empresa, ¿no? Bien. Entonces Nestlé dijo, tengo que vender acciones, pero aquí mismo en Suiza la gente no me los va a poder pagar. O sea, yo necesito vender acciones de 100 pesos. 100 pesos la acción. Vamos a poner un ejemplo absurdo. 100 pesos la acción. Pero la verdad es que creo que aquí en mi país, en Suiza, no me lo van a pagar. O sea, no me lo van a poder pagar. Entonces, lo que hizo Nestlé fue hacer acciones para los ciudadanos suizos, los cuales las vendía en 50 pesos, o sea, más baratas para que los ciudadanos pudieran comprarlas, y dejó las de 100 pesos para venta del extranjero, ¿no? Entonces los extranjeros, que sí podían pagar los 100 pesos, pues invirtieron y los ciudadanos, como el precio de la acción era menor, pues pagaron también sus acciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que algunas imperfecciones de los mercados o las imperfecciones de los mercados no nos permiten tener el mismo precio en diferentes países, ¿no? ¿Alguien recuerda algún ejemplo de algún artículo que cueste más barato aquí que vamos a decir en Estados Unidos? O sea, y que no sea, por supuesto, un producto mexicano. ¿Los tenis? ¿Los tenis son más baratos aquí? No sé, la verdad. ¿Son más baratos aquí los tenis? No. ¿No? Las jerseys. ¿Los jerseys aquí son más baratas? Por ejemplo, eh, un ejemplo a lo mejor, otro ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros, bueno, no nosotros, es que es un ejemplo que funciona perfecto. Canadá, bueno, la marca de cosméticos MAC. Todos conocemos la marca de cosméticos MAC, ¿no? Sobre todo las chavas, seguramente que conocen esta marca de cosméticos. Una marca de cosméticos que de alguna forma, pues, tiene cierto prestigio y no es tan barata como cualquier otra, ¿no? Y al parecer es de muy buena calidad, o por lo menos se vende como si fuera una marca de buena calidad. Los cosméticos MAC son originarios de Canadá. Y en Canadá, bueno, son originarios de Canadá. Si no se producen 100% en Canadá, por lo menos vienen etiquetados como que es un producto canadiense. ¿Ok? Cuando tú vas a Canadá, dices, bueno, pues estoy en la tierra de los cosméticos MAC, ¿no? Entonces, pues déjame ir a una tienda, a lo mejor lo puedo conseguir mucho más barato el producto, ¿no? Resulta, y voy a inventar, la verdad es que no sé, que un cosmético, una pinturita, aquí en México, en la Gran Plaza, te cuesta 300 pesos, ¿sí? Que convertidos a dólares canadienses, vamos a decir que son, ¿qué les gusta? 15 dólares canadienses, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Entonces tú vas a la tienda de Mac y resulta que en la tienda de Mac te cuesta 30 dólares canadienses. Y dices, oye,
¿qué rollo, no? O sea, ¿por qué aquí está mucho más caro el producto que aun cuando yo lo compro en México? O sea, ¿qué no debería ser al revés? Aquí en tu país de origen deberías poder ofrecerlo más barato y cuando ya lo ofreces en otro país como México por tema de las exportaciones, por lo que debería costarte más caro, ¿no? Esa es como teoría, ¿sí? En teoría, de donde es el producto, pues debería ser más barato, ¿no? Y una vez que ya lo llevas a otro punto, pues entre costos de traslado y entre aranceles y esto y aquello, debería ser más caro. Pero ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros ponemos el producto, vamos a regresar a Mac, si nosotros ponemos la pinturita a, a 600 pesos, pues ya no me la van a comprar, ¿no? Y entonces tengo que bajar el precio, a lo mejor al mínimo para solamente cubrir costos y decir, bueno, te la vendo en 300 pesos en México, ¿sí? Esas son las imperfecciones del mercado. Cuando yo no puedo tener el mismo precio en todos los lugares en los que me estoy estableciendo, ¿sí? En el caso de Mac, a lo mejor su estrategia es pues ganar mercado, ¿sí? Y entonces decide mejor bajar el precio para poder ser competitivo. ¿Por qué? Porque si me voy muy alto, pues a lo mejor ya voy a estar mucho más alto que las marcas premium de maquillaje y ya no me lo van a comprar. Pues a lo mejor en lugar de comprarme a mí, pues se lo van a comprar a un Chanel, a un, no sé, ¿sabes? Entonces, las imperfecciones del mercado es cuando no puedo ofertar el mismo precio o un precio similar en todas las regiones donde yo estoy, donde tengo que ajustar los precios a la región, ¿sí? Que puede ser más alto o pueden ser más bajos, ¿no? Si yo pongo un producto que es mucho más caro que mi competencia, pues obviamente le van a comprar mi competencia. Entonces yo tengo que bajar mi precio para poder estar dentro de precios de mercado, ¿sí? ¿Entendimos más o menos lo que son las imperfecciones de mercado? Sí, Más o profe. menos, o Sí, sí. Sí, profe. maestro. Bien, continuamos entonces. Cuando las empresas ingresan en el terreno de los mercados globales, se benefician con la expansión del conjunto de oportunidades. Las empresas pueden ubicar sus instalaciones productivas en cualquier país o región del mundo con la intención de maximizar su desempeño y reunir fondos en un mercado de capital distinto donde el costo sea menor, ¿sí? Y era lo que comentábamos un poco al principio. La expansión del conjunto de oportunidades es que una empresa busque dónde es más rentable, ¿sí? Si yo veo que soy mucho más rentable o puedo tener costos mucho más baratos en Centroamérica o en Asia, pues obviamente me llevaré a alguna parte de mis operaciones, ya sea la maquila, ya sea el contestar teléfonos o ya sea pues oficinas administrativas a otra región donde me sale mucho más barato que tenerlas en mi propio país, ¿no? Entonces, la expansión del conjunto de oportunidades es como diversificar tu empresa y buscar las oportunidades en otros países donde te pueda salir mucho más barato, ¿no? Obviamente, tú sabes que hay otros riesgos que pueden suceder, como el riesgo político, como el riesgo cambiario, como las imperfecciones del mercado, ¿no? Entonces, la expansión del conjunto de oportunidades se refiere a que las empresas siempre van a estar buscando dónde producir o dónde tener un mayor beneficio a un menor costo, ¿sí? ¿Dudas acerca de la expansión del conjunto de oportunidades? No, profe. Bien. Entonces, al final, nosotros vamos a tener 3 riesgos a los que las empresas se están enfrentando una vez que quieren empezar a hacer finanzas internacionales o que quieren expandir sus horizontes y cruzar fronteras. Uno es el riesgo político y cambiario. Dos es las imperfecciones del mercado. Y tres, la expansión del conjunto de oportunidades. A esos 3 riesgos son a los que se enfrentan todas las empresas que quieren hacer finanzas internacionales. ¿Por qué? Porque ellos saben que en algún momento les pudieran cambiar las reglas del juego, porque están expuestos a cambios en el tipo de cambio. Están expuestos a que las oportunidades se den o no se den y están expuestos a que tengan que tropicalizar sus precios, ¿sí? Ya sea bajarlos o subirlos para poder ser competitivos en la nueva locación.
Los objetivos entonces de las finanzas internacionales, y ese objetivo aplica para cualquier tipo de finanzas, es maximizar el patrimonio de los accionistas. Esto significa que las empresas o que la empresa toma todas las decisiones empresariales y que hace todas las inversiones con miras a conseguir que los dueños de empresas, accionistas, etcétera, queden en una situación financiera mejor que la anterior o que su riqueza aumente, ¿no? Entonces, el objetivo principal de todas las finanzas es aumentar la riqueza, ya sea de los accionistas o de todos los que estén participando en el negocio, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, pues obviamente si no estoy obteniendo un beneficio mayor o aumentando mi riqueza, pues entonces no serviría de nada que yo estuviera practicando finanzas, ¿no? Entonces, el objetivo principal de finanzas, en este caso finanzas internacionales, es que cuando querramos hacer negocios de forma internacional en otras locaciones, pues mi principal objetivo es que yo obtenga un mayor beneficio que un mayor costo, ¿no? Entonces, que genere dinero, ¿sí? Dudas acerca de qué son las finanzas internacionales y los principales tres objetivos de las empresas, No, maestro. ¿no? Ok, perfecto. Vamos entonces a continuar con el siguiente tema.